Bueno, vamos a seguir con nuestras enseñanzas de la relación entre Elías y Eliseo. Amén. Y es una relación de amor. Las relaciones que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo son relaciones sobrenaturales, no son relaciones naturales, por estar ahora en el Señor. Amén. Entonces la relación que tuvieron ellos los dos, el profeta Elías con el profeta Eliseo, pues fue una relación basada en el amor. Y cuando es basada en el amor, pues es con propósito y Dios va a hacer cosas muy tremendas. Amén. Quiero iniciar con un testimonio, algo que creo que les puede hablar a sus vidas, que me ocurrió la semana pasada acá en La Parada. Y estábamos, eso fue el sábado creo, sí, el sábado. Yo fui al recorrido de los teteros y de la avena, porque teníamos una actividad con unos periodistas que habían venido pues a hacer como una especie de documental de la visión que nosotros tenemos en la frontera. Y ellos pues necesitaban como tomar unas fotos y hacer unos registros, y entonces nos fuimos con dos chicas con sus cámaras y eso. Y estábamos por allá en una parte acá de La Parada, y pues ellas me dicen, pues pastor, es que queremos como que tener tomas en donde usted interactúe con las personas, y así porque queremos ir como ahora a eso. Entonces yo necesitaba para esta semana un camión, y yo vi un camión allá en una cuadra y yo dije, pues ese camión a mí me sirve. Y yo me bajé a hablar con el señor del camión y a ubicar, pero pues obviamente ellos estaban descargando en una casa pues contrabando para pasar por la trocha, y eso pues es normal acá en La Parada, eso no es anormal, ¿sí? Eso es el diario vivir y ya, y no pasa nada. Pero resulta que yo estaba hablando con el hombre y estas chicas pues estaban haciendo unas tomas, y dos señores de los que estaban descargando el camión pensaron que ella estaba haciéndoles un documental para llevarlo a la policía y meterlos presos y toda la cosa y no sé qué. Nosotros nos subimos y arrancamos cuando ellos empiezan, ya deja de grabar con esas cámaras o te las vamos a quitar y cogerte esa camioneta a piedra y yo no sé qué. Y a mí yo eso no lo admito. Yo acá en La Parada no admito tener mala relación con alguien. Yo no vine a La Parada a eso, a pelear con la gente. Entonces, y mucho menos, yo no admito que me amenacen, sea quien sea, yo no admito eso. Entonces yo me bajé y me devolví para donde el hombre y me presenté. Le dije, ¿cómo está? Yo soy el pastor Mauricio Miranda. Y él estaba como furioso. Yo le dije, ellas no estaban haciéndole ninguna toma, nosotros yo no voy a hacer ninguna cosa contra ustedes, ellas están haciendo unas tomas a mí y eso era todo. Sí, ¿qué tal? Le dije yo, de todas maneras, a mí no me amenace, le dije yo. Y él no me siguió como sosteniendo la conversación y se entró. Y ya, terminó eso allí, terminamos la jornada, yo me fui para mi casa el sábado, y por lo general los sábados a mí me gusta prepararme para el culto del domingo, entonces a mí me gusta mucho como orar pero con música, y es como mi estilo, cada uno tendrá su estilo. Yo me enseñé así, entonces yo pongo mucha música y así oro, adoro. Bueno, estando en eso, el Señor me dijo, no, mira, la respuesta que tienes que decir la próxima vez que pase eso no es la que diste. Y yo, bueno, Señor, entonces ¿cuál es la respuesta? Entonces no, lo que tú tienes que decirle a la persona es, mira, yo no estoy en La Parada, y esto es para ustedes los que sirven con nosotros, los que estamos sirviendo acá en La Parada, porque vamos a tener choque con las personas, siempre va a haber choque,
porque va a haber inconformidad, va a haber alguna situación. Alguien va a estar rabioso, alguien va a estar furioso y va a haber un choque. Entonces lo que el Señor me decía es, lo que tienes que decir es, yo estoy aquí en la parada, es para servirte a ti y a tu familia. Puede suceder que se te presente alguna necesidad y Dios va a colocar en mis manos la provisión para yo entregártela a ti y a tu familia y que seas bendecido. Para eso yo estoy en la parada. Esa fue la respuesta que el Señor me dio y me dijo que dijera la próxima vez. Entonces, obviamente, lo que Dios pone en mis manos usó a otra gente y esa gente a otra gente y esa gente a otra gente y esa gente a otra gente para poner. Entonces, tú también puedes hacer eso porque alguien te puede decir, María, ayúdeme por favor, no sé, con un cilindro. Y tú estás en la parada es para que Dios coloque cosas en las manos de María y bendecir a esa familia. Entonces de pronto María no tiene, pero María sí puede venir a la iglesia. Y la iglesia va a hacer algo y María, o sea, esto es una cadena. Esto es una cadena. Amén. Entonces, creo yo que de cada cosa aprendemos. Y esa fue la enseñanza ahí de lo que el Señor me dio y totalmente claro. Yo estoy aquí en la parada para servirte a ti y a tu familia porque puedes en algún momento tener una necesidad. Dios va a colocar en mis manos lo que tú necesitas y yo estoy para dártelo y que seas bendecido tú y tu familia. Y entonces, de todas maneras, yo le dije al Señor, no, pues Señor, esto puede sonar de que, no, pues entonces yo soy el chacho en la parada. Explícame cómo eso. Y entonces el Señor me llevaba a Abraham y me decía, es que tú y muchas familias son bendecidos por causa de Abraham. Pero yo usé a un hombre que fue declarado justo y por causa de él son benditas todas las naciones de la tierra y todas las simientes fueron benditas por causa de Abraham. Y no era que Dios estuviera exaltando a Abraham, es él el que hace las cosas, pero Dios las hace por medio de personas para personas. Amén. Entonces, era algo ahí que creo que es muy bueno que quede ahí en sus corazones. ¿Entendieron ahí el mensaje? Estás acá en la parada para bendecir personas porque Dios va a colocar en tus manos lo que ellos necesitan y tú se lo vas a entregar y el nombre del Señor va a ser altamente glorificado y exaltado. Amén. Para eso estamos, no estamos para contender. Yo he perdido el examen acá en la parada varias veces, pero otros los he pasado gracias al Señor, pero igual sigo trabajando en esa actitud para hacerlo mejor cada vez, porque pues hay presión, y cuando hay presión pues suceden cosas, la carne brota y entonces le toca a uno como seguir manejando, pero igual no somos condenados, no somos señalados, el Señor no nos está castigando allí, ni estamos lastimando nuestra relación con el Señor, pero sí tienes que tener algo claro, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, siempre hay una mejor manera, bien, y esa la enseña el Espíritu de Dios. Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 3 al 7. Segunda de Reyes 2, 3 al 7. Tocaría como... ¿Listo? Entonces vamos allá. Dice así la palabra del Señor. Dice, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Jehová los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron,
¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él le respondió, sí, yo lo sé, callad. Versículo 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Mira todas las veces que le dice prácticamente, separémonos. Le está diciendo, quiero que veas el texto, que te conectes con lo que estamos leyendo. Le estaba diciendo Elías a Eliseo, separémonos, porque yo necesito ir a tal lado, separémonos. Y la respuesta de Eliseo todo el tiempo era, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te quiero dejar. Imagínate, yo no te quiero dejar. Una relación de paternidad es lo que había acá. ¿Sí? Elías, el padre espiritual de Eliseo. Y él le sigue diciendo y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Sí? ¿Cuál era la prueba? Estábamos hablando el martes pasado que habían pruebas, y una de las pruebas era que usted tiene que aprender a pasar o a superar, es la prueba de la ofensa. Su líder, su pastor, su padre espiritual, en algún momento lo va a ofender. Y usted tiene que aprender a superar la prueba de la ofensa. Si quieres continuar con el hombre o con la mujer de Dios que Dios te puso. Si tú quieres continuar a su lado, en un propósito de Dios, tú tienes que aprender a superar la prueba de la ofensa. Mira, voy a tener que colocar un fundamento ahora en este momento, porque veo que hay nuevitos ahí. Mire, el Señor no nos da a nosotros iglesias. Él no nos da a nosotros una iglesia. El Señor lo que nos da a nosotros es un pastor. Eso es lo que Él nos da a nuestras vidas, un pastor. Ese pastor nos va a amar, ese pastor nos va a cuidar, ese pastor nos va a enseñar la palabra, ese pastor nos va a corregir. Amén. Si tu pastor no te puede corregir, simplemente es tu predicador. No es tu pastor, porque él no tiene derecho a corregirme. Entonces, volvemos a eso. El Señor nos da a nosotros es pastor. Y lo que tú tienes que entender es que tú vives ahora una relación de amor con un hombre y una mujer de Dios que el Señor puso a tu vida para que seas bendecido. Entonces Dios, eso fue lo que Dios le colocó a Eliseo. Estamos hablando acá de dos personajes, Elías y Eliseo. Dios ungió a Elías para que fuese, llamémoslo, el pastor de Eliseo. Pero en este contexto del que estamos explicando la palabra, lo llamamos padre espiritual. ¿Bien? ¿Qué determinó hacer Eliseo con respecto a Elías? Determinó caminar junto a él. Dejó su identidad anterior, que era arar la tierra, tenía bueyes, hablamos el martes pasado, tenía 12 yuntas, bueno, todo eso ya lo vimos. Y él dejó una identidad para seguir otra nueva. Y ahora él determinó caminar primero sirviéndole al hombre de Dios. Y él empezó a servirle a este hombre, pero este hombre lo ofende a él. Y él pasa por encima la ofensa, porque él sí o sí quería seguir al lado del hombre de Dios en un propósito. Ahora surge una pregunta acá para todos nosotros. ¿Por qué estás acá en Iglesia para la Frontera? ¿Sí? ¿Cómo te ves? ¿Estás acá en Iglesia para la Frontera por un momento? ¿O viniste a Iglesia para la Frontera a hacer un propósito de vida? Un plan de Dios con tu vida. ¿A qué viniste?
Eso es bueno que tú te preguntes. Porque si es por un momento, pues va a pasar el momento y te la vas a pasar de momento en momento. Y este hombre vemos que le decía, quédate aquí, le decía, quédate ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Jehová me ha enviado a mí me ha enviado. Entonces, Edison, quédate ahí porque Jehová me ha enviado a mí a Jericó. Quédate acá. ¿Y qué respondía Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma que yo de usted no me despego. Yo decidí caminar al lado suyo, yo voy a caminar hasta el final al lado suyo. Cuando uno tiene la revelación de que Dios fue el que puso a este hombre y a esta mujer de Dios como mis pastores. Cuando yo simplemente asisto a Iglesia para la Frontera, pues vienes y te vas. Pero cuando tú dices, Dios me puso como pastores a Mauricio y a Isabelina, y empiezas a caminar en una revelación, las cosas son diferentes. Amén. Y las pruebas van a ser siempre las mismas realmente. Porque al principio del llamado, Eliseo le dice a Elías, ay, mira, es que yo quiero despedirme de mis papás, darles un besito a mis papás. Y él le dice, no sé, eso es usted y Dios. Yo simplemente pasé sobre usted el manto, lo que Dios me dijo. Y si usted quiere ir a despedir a sus papás y pasar hoy la noche y mañana también y todo ese tema, yo sigo mi camino. Eso es entre usted y Dios, le dijo. O sea, como que una respuesta no muy amable, sino que hubiese podido como ocasionar ofensa. Realmente sí. Y después vemos que ya esta parte que estamos estudiando esta noche es la parte final de ellos los dos. Y vuelve y le dice la misma prueba, hey, quédese acá. Y él no. Yo creo que Eliseo, o sea, tenía mucho amor por Elías, que decía, pues este mal me quiere abrir. Pero ¿qué le pasa? Y ya llevaban 18 años juntos. ¿Están entendiendo? O sea, eso es un propósito. Para mí, una de las virtudes que yo más trabajo es la fidelidad. Yo solo he tenido 2 pastores en mi vida, no más. Y esos 2 debí tener uno solo. Pero tuve 2 porque el primero se murió, entonces pues ni modo. ¿Me entienden? Pero si tú le preguntas al cuerpo de Cristo, ¿cuántos pastores has tenido? Yo llevo como 17 pastores. No han entendido. No han entendido. Amén. Dios sí nos puede mover, pero Él nos va a hablar cuando movernos. Te va a hablar a ti, le va a hablar a tu pastor y se va a mover en un propósito de Él. Pero la gente aquí es muy fácil, hoy no me pareció, el pastor Mauricio habló duro y no me gustó eso no es de Dios, no camina en amor y se van para el pastor Juan. Y después la esposa del pastor Juan es gritona, no me gustó, me voy para el pastor Jairo. Y entonces los niños del pastor Jairo son muy cansones, no dejan de escuchar el culto, me voy para el pastor. Ellos no entienden nada. No entienden nada. Este hombre tuvo su pastor y ya. Y vamos a ver quién los separó. Ellos sí se separaron, pero vamos a mirar quién los separó. Entonces, cuando tú eliges pasar la prueba, tú continúas tu relación con tu líder o con tu pastor. Cuando tú eliges pasar la prueba. ¿La prueba de qué? De la ofensa. Y dijimos hace 8 días la prueba de otras personas. ¿Recuerdan? Que le daban allí como, no sé, como que le echaban sátiras a Eliseo y él decidió pasar la prueba. ¿Bien? Entonces, los parámetros, mira, los parámetros de una relación no son determinados por el padre, son determinados por el hijo.
Escuchen esto. Los parámetros de una relación. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué tan cerca quiero estar de mi Padre espiritual? ¿Quién determina eso? ¿El papá o el hijo? El hijo. Porque el hijo es el que determina seguir a su padre. En la historia del hijo pródigo, este hombre tenía 2 hijos. Uno se fue, ¿cierto? ¿Quién decidió irse? ¿El papá o el hijo? El hijo. Bueno, por allá se arrepintió y regresó. Pero los parámetros los coloca es el hijo. El hijo es el que dice hasta aquí voy, no más. Porque se van ofendidos, porque se van heridos, porque X cosas. Entonces, pues sencillamente determinan dañar la relación o acabar la relación, ¿cierto? ¿A qué punto en el camino tú vas a decir, ay no, ya esto es demasiado para mí, estoy cansado de ser ofendido, estoy cansado de la manera como me tratan, estoy cansado de todo el trabajo que hay? ¿A qué punto del camino tú eliges decidir que ya no vas más? ¿A qué punto? Yo le serví a mi primer pastor de una manera salvaje. O sea, no grosera, sino en un nivel tremendo de servicio. De servicio impresionante. Lo enterré y todo. Y seguí con la esposa. Yo le dije a la pastora, yo sigo con usted, pastora. Así no haya hombre de Dios, pero yo sigo con usted. Y ella inició su proceso de duelo porque se le murió su esposo. Y como al año ella me dijo, Mauricio, por ahora no lo puedo pastorear. Yo le dije, yo entiendo eso. Al año me llama y me dice, no, mijo, yo no voy a seguir con esto. Me voy a congregar en una iglesia, ya de hecho tengo mi pastor y tal. Mijo, busque otro pastor, me dijo ella. Yo siempre me he cuidado de no salir por una emoción de un lugar, de no romper una relación espiritual por cosas emocionales. Entonces yo me quería cerciorar y yo seguí enviándole mis diezmos a la pastora, después de que ella prácticamente me dijo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Cali, y yo le dije a ella, cuando yo le mandaba mis diezmos, lo que le estaba diciendo a ella era, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y yo seguí 1 año y medio más. Después de que ella me dijo que no más, yo seguí 1 año y medio más. Yo quería dejar un fundamento, porque yo sabía que yo estaba iniciando un llamado de pastor. Y yo era muy consciente que yo quería una cosecha de hombres y mujeres de Dios que fueran fieles a nosotros, a mí y a mi esposa. Entonces yo era el momento en el que tenía que ser fiel, porque lo que tú siembras, eso es lo que vas a recoger. Amén. Y hasta el 1 año y medio por allá fue que ya el Señor me dijo, ya no más, ella va a ser como una expresión de mamá para ti, y cuando yo te diga la vas a honrar, y ya yo te voy a poner un pastor. Y entonces ya cuando el Señor me ministró, yo quería hacerlo así, tenía la delicadeza para hacerlo así fui diseñado, así es mi formación con el Señor. ¿Me entienden? Yo honro a Carlos cada vez que hablo de este tema, a Carlos Alberto. Carlitos, ustedes lo conocen. Porque Carlitos, el único pastor que ha tenido en su vida ha sido yo. Y las 2 hijas de él, el único pastor que han tenido en su vida ha sido yo. Las 2 hijas de él no han visto nunca a Carlos irse para otra iglesia e ir a donde otro pastor. Ellas, al único hombre de Dios que han visto al lado de su papá es a mí. Y él no ha tenido otro pastor. Y él ha sido ofendido por mí. No me alcanza los 20 dedos, con los pies y todo. No, más de eso. Más de eso. Carlos ha sido ofendido por mí. Porque al principio de mi llamado yo no tenía el entrenamiento que tengo hoy. Entonces obviamente yo lo ofendía mucho. Y él ahí, ¿me
¿Me entienden? Pero él hoy le dejó a sus hijas una estructura. Y eso es lo que estamos hablando acá, una relación. Los parámetros de una relación los coloca es el hijo. Si se cansa porque está muy ofendido, porque le ponen mucho trabajo, porque X y Y se va, pues se rompe la relación. Y muy seguramente no tiene el carácter para volverse a formar en otro lugar. Y entonces llegan a otro lugar y dicen, no quiero que me pase lo mismo de la iglesia anterior. Entonces me voy a sentar aquí, no me voy a involucrar mucho, de lejitos mejor, porque mira ya cómo me involucré y cómo me pagaron, Señor, que tú te diste cuenta. O sea, no entendieron nada. Y con heridas, pero soy libre en Cristo Jesús. Yo soy libre. Y lo que pasa es que es un poco de gente herida, que no quieren ser libres. Amén. El Señor ya nos liberó. Mire, Jesús tenía 12 discípulos, pero también vemos que que tenía un círculo íntimo de discípulos que era Pedro, Juan y Jacobo, pero tenía 12. Y entonces, ¿por qué una rosca? ¿Allá en Venezuela llaman rosca? ¿Sí? Aquí llamamos rosca. Rosca es como que, o sea, como, les voy a decir algo así, les voy a dar un ejemplo. Como ustedes espero que nunca hayan dicho, es que los de la rosca del pastor Mauricio son Carlos, Paola, Eddie, soy yo la rosca de él. Yo creo que ustedes nunca lo han dicho, pero esto aquí yo es hablar por hablar. Pero algo como así, ¿sí? Entonces, él tenía sus discípulos íntimos, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué? ¿Por qué íntimos? ¿Y por qué él todo con ellos? Pues porque eran esos 3 de los 12, eran los que habían decidido caminar muy de cerca con el Señor Jesús. Los otros no decidieron eso es decisión individual. Entonces, se le acercó un hombre llamado Jairo al Señor Jesús, que la niña estaba enferma. Él fue a la casa, oró, sacó a todo el mundo, solo dejó a Jairo y a su esposa, y entró con él ¿a quién? A sus 3 discípulos cercanos, y oraron por la niña, y sucedió un milagro grande. La niña estaba muerta, pero el Señor le dice, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate, y la resucitó. Y esta niña resucitó. ¿Quiénes pudieron experimentar de cerca la gloria de Dios de resucitar a una niña de 12 años? ¿Quiénes? Los discípulos que estaban cerca al Señor Jesús. Eso es uno de los privilegios del discípulo, que no se ofende, que sigue avanzando, de ver los milagros y las maravillas que Dios hace a través de su líder o de su padre espiritual. Amén. Jacobo es el mismo Santiago, ¿no? Para que estemos ahí. Entonces, después el Señor en la transfiguración, vino la gloria de Dios. ¿Y quiénes estaban allí también? Pedro, Santiago y Juan, los mismos. ¿Por qué? Porque eran los que estaban cerca ahí al Señor Jesús, los que habían decidido, ¿bien? Y ellos experimentaron milagros mayores. Entonces, ahora miremos versículo 8 de nuestro texto base. Segunda de Reyes 3, leímos hasta el 7, vamos a leer el 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló. Y bueno, paremos ahí. Tomó Elías su manto. En el Antiguo Testamento, pues ellos usaban unos mantos. Las personas ciegas tenían un manto para identificarse como ciegos, los leprosos, pero los profetas tenían un manto que los identificaba como profeta, el sacerdote, bueno, cada uno. Entonces, como que en el Antiguo Testamento se usaba que para confirmar el llamado de alguien era por medio del manto. Listo, entonces dice aquí, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Cierto? Mire, estaban los dos paraditos. ¿En dónde? En un lago, ¿sí? ¿Y qué experimentó Eliseo? Por estar cerca de Elías.
experimentó que se abrieran las aguas. Y él vio ese poder ahí. Y dice que los dos pasaron por lo seco. Él vivió el mismo milagro. Pero, ¿qué le tocó a él hacer, a Eliseo, para vivir este tipo de cosas? Pasar la prueba de ser ofendido, pasar la prueba de las personas. Muchas cosas le tocó vivir para ahora estar allí. Porque él quería estar cerca del hombre de Dios. Amén. Ahora, no todas las personas van a experimentar los milagros del líder. No todas las personas. ¿Por qué? Pues lo que venimos hablando. Porque no todos deciden caminar de cerca con el hombre o con la mujer de Dios. Amén. No todos. Entonces por eso no todas las personas viven ese tipo de milagros. Solo ellos. Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, mire lo que le dijo: pide lo que quieras que haga por ti, santo. Eso es buenísimo. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu o una doble unción venga sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, amigo. O sea, te botaste duro. Pediste fue el BMW, siendo que habían allí Renault 4 o de pronto un Sandero. Te fuiste al BMW, te fuiste duro. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. ¿Cierto? Miremos, ¿qué le estaba diciendo Eliseo? Vamos a mirar a este hombre, qué es lo que tiene en su corazón. Mire, usted siempre va a ser probado por su líder. Usted siempre va a ser probado por su pastor. Usted siempre va a ser probado por su padre espiritual. Siempre. Porque es importante saber qué hay en su corazón. Para nosotros los pastores es muy importante conocer qué hay en el corazón de las personas que están muy cerca de nosotros. Muy importante. ¿Están entendiendo? Y la forma de descubrirlo es ponerlos en prueba. No esas pruebas que ustedes conocen de que se sienta 6 meses y el pastor no lo vuelve a ver y por allá lo encierran y todas esas cosas locas, no. O más bien religiosas, esas no. Cuando uno coloca a prueba a una persona, lo que tiene que hacer es exponerlo a la luz, exponerlo a la palabra. Eso sí es poner a prueba, eso sí es disciplinar. Creo que cometiste este error, actuaste de una forma incorrecta, lo que necesitas es exponerte un poco más a la palabra. Entonces ahora no vas a hacer las funciones que venías haciendo, porque tú y yo vamos a trabajar en empezar a estudiar Efesios, porque necesito que te expongas más a la luz de la palabra. Entonces vamos a parar aquí de tocar la guitarra y vamos a empezar a estudiar los 2 Efesios, ¿vale? Entonces, listo, mi pastor. Sí, porque es que necesitas más luz. Y no, es que usted lo que hizo terrible, no sé qué cosa, vaya afuera, que el diablo mire a ver si se lo come a usted o qué va a hacer con usted, porque usted y la guitarra ni sueño yo, porque unas cosas yo no sé de dónde salen, pero salen. ¿Listo? Y entonces empezamos a estudiar Efesios. Y bueno, y el capítulo 1, y quiero que esto, y dejamos tareas y así, y al mes de disciplina, pues la persona lo que tiene más luz ¿de qué? De la palabra. Y entonces ya no va a volver a actuar así. ¿Me entienden? Es eso. Entonces, él lo puso a prueba, se la botó así prendida. Le dijo: venga, Eliseo, pídeme lo que quieras. Dijo: aquí conozco el corazón de este hombre, que lleva 18 años conmigo. Yo ya estoy a punto de partir. Vamos a ver qué tanto aprendió. Y él, ¿qué le dijo? Yo he visto el poder de Dios en operación en ti.
he visto cómo la voluntad de Dios se ha hecho por medio del poder de Dios. Yo he visto personas que por causa de esa unción, con servicio, han sido muy bendecidas. De manera que si yo tengo una doble porción de unción, pues voy a llegar al doble de personas con el poder de Dios para bendecirlas. En últimas, lo que Él estaba pensando era en que a través de Él fluyera bendición para las personas. Entonces recuerde, yo estoy en la parada, es para bendecir tu vida y tu familia. Dios va a poner en mis manos y amén. Y no ponernos ahí. Bueno, pues ese día la hice, fui decente, gracias a Dios, no fui tan, gracias a Dios, ahí estoy aprendiendo. Igual la pastora estaba ahí muy cerquita y ella está a pilas a ver qué va a hacer Mauro. Pero yo me porté bien ahí, creo. Entonces, bueno, sigamos. ¿Qué pasó? Le dijo, si usted me ve cuando Dios me quite el lado tuyo, puedes tener la doble unción. Y si no, listo. ¿Qué le dijo? Prácticamente, hasta el final vamos a estar. Y siguieron hasta el final. Entonces entendemos que Elías, pues obviamente, él parte y él ve cuando Elías se va y viene el manto. Y empiezan Dios a través del manto a hacer milagros. Si a usted le gusta leer la Biblia, usted puede empezar a leer la historia del profeta Elías y va a encontrar que Dios hizo con él 16 milagros. Usted puede leer y empezar a colocar milagro 1, milagro 2 y vas a contar 16 milagros. Si usted lee la historia de Eliseo, recuerda que recibió la doble unción, o sea que tendría que hacer ¿cuántos milagros? 32 milagros. Si usted lee la historia de Eliseo, usted encuentra 31 milagros. 31. Vivo. Después entierran a Eliseo en un lugar allí y muere un soldado y tiran al soldado encima de la tumba de Eliseo. Y todavía había en los huesos de Eliseo tanta unción y tanto poder que el soldado resucitó. O sea, estando muerto, se dio el milagro 32. Hizo el doble de milagros. ¿Sí? ¿Me entiende? Esto funciona. Esto funciona. Eso es impresionante. Entonces, él tuvo el doble de milagros, pero hoy nosotros estudiamos Elías y Eliseo. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿quién fue mayor? En la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿quién fue mayor, Elías o Eliseo? O sea, no le estoy diciendo quién hizo más. Le estoy diciendo hoy nosotros a quién tenemos como mayor entre los dos. A Elías, al profeta Elías. ¿Por qué al profeta Elías? Porque él fue el padre. Siempre el mayor va a ser el padre, amén. Entonces, sabemos que los dones que tenemos y la palabra de Dios que tenemos adentro de nosotros es de bendición para otras personas, ¿bien? Eso es para otras personas. Pero, ¿usted recuerda que Dios también le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras? Y Salomón, que donde Dios nos la bote ahorita, nosotros ¿qué pedimos? ¿Plata o qué iremos a pedir? Ay, Dios mío. Yo me acuerdo que en mis primeros años de cristiano yo no entendía nada. Todavía tenía la Virgen María, me parece, tenía todavía la Virgen del Carmen. Yo tenía a Jesús y bastantes vírgenes, todavía que yo no entendía nada. Y mis primeros años de cristiano fue pida y pida plata. Plata. No llegaba plata. Después fue que entendí la palabra y leí Efesios. Y le recomiendo que lea Efesios. Y en Efesios aprendí que Pablo fue inspirado a unas oraciones y en esas oraciones él no pidió por la gente plata. Él pidió fue espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Entonces yo empecé a pedir espíritu de sabiduría y con el espíritu de sabiduría
pues viene la plata, también, pero ya la vas a saber manejar y sabes para qué es el propósito, ¿bien? Entonces, vemos que él pidió esto porque vio lo que se había hecho con una porción, ahora con 2 porciones del mismo poder, pues podía hacer más, amén. Pero todo enfocado en ¿qué? En servir a los demás. Todo enfocado en primero los demás y después yo, lo que les enseñé la semana anterior. Primero siempre los demás, no primero es usted, amén. Ese es el amor de Dios. Y tenía también pues coraje, porque pues estuvo 18 años al lado de este hombre, en donde muchas veces fue ofendido, muchas cosas sucedieron, y él se mantuvo ahí, fiel, fiel, fiel. Y definitivamente pues después tuvo él un criado llamado Yesí. Y este criado tenía una motivación incorrecta. Ese hombre sí quería era plata y quería otras cosas, y hasta ahí llegó. Él no entendió lo que su padre espiritual había hecho. Vamos al versículo 11. Versículo 11 de la historia. Y aconteció que yendo ellos y hablando, iban ellos los dos, iban ¿qué? Hablando. ¿Qué nos muestra eso? Que él decide permanecer con su líder. Él no está siendo ofendido, sino que ahora puede experimentar lo sobrenatural, porque decidió pasar por encima de la ofensa. Es que me dolió mucho lo que me dijo mi pastor. No, es que yo no sé qué hay de mi pastor. Entonces, tú decides. No estoy con esto justificando que entonces nosotros los pastores podemos hacer con las personas lo que se nos dé la... No. Pero, mire, en una oportunidad asistía a nuestra iglesia una familia, y ellas eran muy lindas. Nosotros todavía tenemos, ellas ya no se congregan con nosotros hoy, pero nosotros tenemos con ella una relación muy linda con ellas. Tanto que yo no tengo familia en Cúcuta, y cuando yo viajaba y necesitaba dejar a Daniel Mauricio y a Daza, que estaban más pequeñitos, con alguien, yo solo se los confiaba a ellas, a nadie más se los confiaba. Y en Cúcuta yo le confié mis hijos, fue solamente a ellas, y ellas ya no se congregaban conmigo, pero se creó un amor ahí bien lindo. Pero en una oportunidad la pastora Isabelina vio que una de ellas dos como que en los cultos brotaba de su corazón amargura hacia la pastora Isabelina. Y entonces Isa detectó eso y oró al Señor, y el Señor le dijo: pídele perdón a ella. Y pues Isa se revisó y dijo: pero yo no he hecho nada. Y le dijo: pues pídele perdón. Y entonces listo, ellas vinieron a otro culto, y Isa en una administración se le acercó y la toma así como es ella, toda linda con su amor, y le dice: te pido que me perdones. No, ¿cómo sería no cañero, José? Perdóname, creo, algo así, bueno. Y le... Entonces, ella le dice: perdóname, algo así, ¿no? Y ella pues ya confrontada le dice: no, pastora, la que le tengo que pedir perdón soy yo, pero pues es que lo que me molesta a usted es que se ríe tanto. O sea, hay momentos en que nosotros los pastores vamos a ofender a alguien tanto y sin nosotros saber por qué, o sea, ¿me entienden? Y yo le había dicho a ella, yo siempre le decía: tú vas a ser la gerente de una estructura que nosotros vamos a tener acá en Cúcuta. Tú vas a ser la gerente. Yo le dije a ella. Para cuando eso solo estaba Carlos, no había aparecido Paola, Edison, ninguno de ellos había aparecido. Y yo le dije a ella: Dios me dice que tú vas a ser la gerente. Y hoy ella no es la gerente, no está.
sí es una gran amiga de nosotros, pero no está. ¿Por qué? Porque decidió ofenderse y no caminar de cerca con el hombre y con la mujer de Dios. Y de hecho hoy está sin empleo, sin nada. Es muy linda, es muy bella, nosotros la queremos mucho. A esa familia los queremos mucho, ellos nos quieren mucho. Pero, ¿por qué? Porque se perdieron de cosas. Porque decidieron, ¿qué? Ofenderse. Tú decides. Versículo 11 dice: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego. Pilas que aquí es donde se separan ellos dos. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12. Viéndolo Eliseo clamaba. Mire cómo clamaba Eliseo cuando vieron que le quitaron a su padre espiritual. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomó sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Qué sucedió acá? Aquí hay una aplicación que a mí me fascina. ¿Qué sucedió acá? Primero, Dios le quita al hombre que lo había ofendido en muchas ocasiones por 18 años. Otro, por fin se lo llevó. No es que me alegre, pero me da un fresquito. Ay, Señor, bendígalo bastante en el cielo. Pero, Dios mío, Señor, no mal. Unos dirán así de uno. Unos. Otros, como Elías. Padre mío, o sea, le dio tristeza. Pero miremos en la historia. Quiero que miremos. ¿Quién los separó a ellos dos? Dios los separó, no los hombres. Fue Dios, no los hombres. Esto es lo que quiero que entiendas. Que si decides tener una relación de amor con un hombre o con una mujer de Dios, el único que los puede separar es Dios. Del resto, los hombres nada. Ahí está muy claro. Solo Dios fue capaz de separarlos, no la ofensa, no condiciones difíciles, no las voces de otras personas, no sé, sentimientos, cosas, pruebas. Fue Dios. Sí llegará un tiempo en el que puedes ir a otro lugar, pero solo Dios lo puede hacer. Y Dios lo puede hacer no estando tú ofendido. No estando ofendido. Dios no te separa del hombre o la mujer de Dios si tú estás ofendido. Dios no obra así. En una oportunidad, una pareja que yo les hice una corrección y les dije, bueno, la propuesta de nosotros hacia ustedes dos es que por ahora nosotros tenemos una buena relación con ellos. Por ahora ustedes, y ahora yo quiero que solo se congreguen. Ustedes no van a estar conmigo en el campo porque yo ya venía al puente. Y por ahora quiero que se congreguen. Pero queremos tener una relación, una mejor relación con ustedes. Vamos a construir algo porque brotó algo en el corazón de ellos y la propuesta era, no, vamos a seguir teniendo la relación, vamos a seguirlos visitando para mejorar la relación entre ustedes y nosotros. Y no, ¿qué piensas de esa propuesta? Y la respuesta de él fue, no, Dios me está diciendo que me vaya a esta iglesia. Y yo dije, Dios, ese Dios yo no lo conozco. Y entonces yo le dije, listo, oremos, y se fueron. No logró superar la prueba de la ofensa. Vuelvo y te digo, si tu pastor no te puede corregir, simplemente es tu predicador, no es tu pastor. Amén. Entonces, ¿cuál fue el corazón de Eliseo cuando el Señor se llevó a su maestro? ¿Cierto? Él gritó, Padre mío, ¿por qué? Porque era una relación basada en el amor, era una relación de larga vida, era una relación de escudero. Tú puedes respetar con palabras, pero tú honras con sustancia, ¿sí? Respetas con palabras, pero honras con sustancias. Entonces, ¿y cuál fue el resultado de esta vida de servicio?
Vamos a leer desde el 12 hasta el 16. Resultado de esta vida de servicio. O sea, el resultado para Eliseo, ¿no? Porque Eliseo vivió una vida de servicio para con Elías, 18 años sirviéndole. Entonces, ¿qué cosechó? Eso es lo que quiero que miremos. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, de Eliseo, y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle, ¿cierto? El resultado de esto fue que Elías se fue y Eliseo se mantuvo fuerte, ¿cierto? Todo el tiempo, y descendió del cielo el manto y empezaron a suceder los milagros, la gloria en una mayor porción. Hoy quiero aclarar esto acá. Esto fue una historia en una dispensación que se llamó Antiguo Testamento. ¿Bien? Y eso aplicó para esa historia y para esa dispensación, un antiguo pacto. Hoy nosotros estamos en otra dispensación con mejores promesas, muchísimo mejor que esa. Entonces tú hoy no tienes que orar ni pedir: Señor, dame la doble unción. Eso no sería bíblico. ¿Listo? No sería bíblico pedir una doble unción en este nuevo pacto. Eso no lo ores, eso no lo pidas. Y mucho menos se te ocurra: dame la unción de Carl Luna y la unción de yo no sé quién. No, terrible, qué locura. Eso menos. Pero como que lo menciono por mencionar, pero espero que eso no. Pero igual no vas a pedir la doble unción. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos ungidos con la unción del Santo. Y la unción del Santo es mucho más fuerte que una doble unción. Nosotros tenemos una unción muy poderosa. Lucas capítulo 4, versículo 18, 19, tú lees ahí: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza ahí a declarar para que el Señor te ungió. Entonces tú no necesitas una doble unción, porque tú lo que tienes es una poderosa unción. La unción del Santo está sobre ti. Amén. Ahora eres guiado por el Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu de Dios tiene domicilio, o su vivienda es dentro de usted. Usted es templo de ese Espíritu Santo, de manera que el Espíritu, usted no puede decirle: Señor, para el Espíritu Santo que está dentro de mí, deme una doble unción, porque es que este Espíritu Santo que me tocó a mí vino como muy debilucho. No, Él es Dios, Él es el Espíritu de Dios, Él está todo el poder contenido de Dios. Amén. Entonces tú no necesitas estar pidiendo dobles unciones, porque tienes la unción suficiente para cualquier cosa en esta tierra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pero ahora no pides eso. Y bueno, después de que pasó 18 años sirviéndole al otro, pues ¿qué recogió? Cuando tú siembras servicio, pues tú vas a recoger ¿qué? Servicio. Pero él ahora cambió de manto. Ahora él, antes estaba como en una etapa o en un nivel de servicio, ahora pasó a ser el profeta. ¿Listo? En Israel. Y también sucedieron, les conté, los milagros a través del profeta. Ya ahora él no era el escudero, sino él ahora era el profeta. Ahora pasó, fue promovido por causa de su servicio. Recuerde, por causa de nuestro servicio somos promovidos. Nuestra actitud determina nuestra altitud. Recuerde. Amén. Nuestra actitud determina nuestra altitud. Y siempre, sí o sí, nuestras acciones van a hablar más alto que nuestras palabras. Tenga eso claro. Nuestras acciones, servicio. Tú puedes decir de todo, pero testimonio, una vida caminando en amor, con sabiduría, con el poder de Dios. Amén. Y eso es la historia.
Espero que hayan sido bendecidos.